Buen día nuevamente. Ahora pasamos al segundo tema, que vienen a ser los niveles de organización, donde ya se ve algunos detalles adicionales propios de lo que viene a ser la biología y de lo que más adelante va a ser la parte tanto de la anatomía, un poco de la zoología, pero también el gran panorama que nos presenta la ecología. Entonces, dentro de los niveles, hablamos primero de un nivel pequeño, el más pequeño, considerado por la biología, denominado el nivel subatómico, ¿no? Donde destaca, por ejemplo, la existencia de partículas subatómicas. Ahora, nosotros conocemos las tres principales. El protón, con carga positiva, ubicado en el núcleo. El neutrón, con carga neutra, también ubicado en el núcleo. Ambos, llamados nucleones, eso lo sabemos por química. Y el electrón, que no se ubica en el núcleo, sino más bien en la nube, ¿no? En la periferia del núcleo, y que tiene una carga negativa. Esas son las partículas clásicas. Sin embargo, no está de más indicar la existencia de otras partículas, ¿no? Como ya habíamos visto, se ve de nuevo acá, el protón, ubicado a nivel del núcleo, ahí está el protón. El neutrón, ubicado a nivel del núcleo, con carga neutra, y el electrón en todo lo que viene a ser la nube, en la periferia. Lo clásico. Sin embargo, sabemos por física la existencia de una famosa teoría que viene a ser la teoría estándar o modelo estándar de lo que son las partículas elementales, ¿no? Por ejemplo, allí se habla de la existencia de los famosos quarks. Está el UP, está el charm, está el top, está el down, está el strange y está el bottom. De repente nos preguntan de esa manera, ¿no? Entonces, no está de más aprenderlo. Además, la existencia de algunas partículas llamadas leptones, donde destaca la presencia del electrón, el muón y la partícula tau, cada una con su neutrino. Electrón neutrino, muón neutrino y tau neutrino. Además, también se ve algunas partículas que están relacionadas con las cuatro fuerzas del universo, que al día de hoy todavía es una teoría, no está completamente confirmada. Hay mucha discusión, hay mucho debate todavía, pero estas partículas hacen una especie de interacción. Por ejemplo, tenemos a lo que viene a ser la partícula del gluón. ¿Con quién se relaciona? Con la fuerza nuclear fuerte, el gluón. Ahora, la lógica biológica, anatómica y demás siempre nos dice lo siguiente. Si hay una fuerza nuclear fuerte, es lógico pensar que hay una fuerza nuclear débil. Fuerza nuclear débil. Y profe, ¿quién va a estar en la fuerza nuclear débil? ¿Quién va a interactuar? Los bosones. El bosón Z y el bosón W. Asimismo, la famosa fuerza electromagnética, cuya partícula interactora va a ser el fotón. Lo conocemos, al fotón lo van a ver también en la rama de física. Finalmente, el gravitón, el mismo nombre lo dice, aunque su existencia todavía es teórica, no se ha descubierto que existe el gravitón, con la fuerza gravitatoria. Por último, la existencia del famoso bosón de Higgs, ¿no? Y el bosón de Higgs, también conocido como la partícula de Dios. El bosón de Higgs, que según dice la teoría, ¿no?, de este modelo estándar,
es el que brinda la masa al resto de partículas. Por tanto, es algo así como una partícula creadora. Ese es el modelo estándar. No debemos descuidar un poco esta parte. Y no debemos descuidar también el hecho de que no solo te pueden preguntar por el protón, el neutrón y el electrón. De repente se les ocurre preguntar acerca de otras partículas que también tienen que ver con el tema de los niveles de organización. Muy bien, ese es el nivel subatómico, ¿no? Partículas más pequeñas que un átomo. El nivel atómico, propiamente, se hallan los elementos que corresponden a la tabla periódica, que según lo que dice nuestra teoría, van a ser en total 118 elementos. De repente alguien dirá, profe, yo he descubierto que son más, o este libro dice que son más. Es posible, pero hay que priorizar lo que diga CEPRU. CEPRU dice que son 118. Muy bien, podemos ver de repente una tabla periódica. Lo van a ver bastante en el tema de química. Recordar simplemente que gran parte de estos elementos también forman parte de nuestra composición, de los seres vivos. Vamos a priorizar, por ejemplo, la existencia del carbono, la existencia del hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo, como los elementos que de alguna u otra manera abundan, incluido el azufre también, ¿no? Los más abundantes a nivel de la estructura de los seres vivos. Va a haber una clasificación, la vamos a ver mucho más adelante. Muy bien, entonces, si en el examen nos preguntan cualquiera de estos elementos, nosotros ya sabemos, debemos notar, que cualquiera de estos elementos corresponde al nivel atómico. Ahora, estamos considerando hasta el número 118, ¿no? Estamos considerando hasta este número, hasta el 118. Muy bien, esos son los elementos de la tabla periódica. ¿Listo? Ahora, cuando los átomos se van uniendo, cuando tengo dos o más átomos, sean iguales o sean diferentes, a eso ya se le conoce con el nombre de molécula. A eso le conozco con el nombre de molécula. ¿Ya? Con el nombre de molécula. Muy bien, profe. Entonces, es una escala. Por eso se le llaman niveles. Muchas partículas subatómicas van interactuando, aparece el átomo. Varios átomos, dos o más, sean iguales o distintos, van interactuando, aparecen las moléculas. Luego, vamos a verlo primero de manera general, luego lo ampliamos. Cuando las moléculas se asocian, se unen, se forma algo llamado macromolécula. Se forma algo llamado macromolécula. De hecho, lo que te van a preguntar en el examen son ejemplos, más que todo, de lo que viene a ser una macromolécula, de lo que viene a ser una molécula. Ejemplos, cómo distinguir una de otra. Y cuando varias macromoléculas se juntan, se forma algo un poco más grande. ¿Qué es más grande que macro, profe? Supra. En este caso se va a formar supramolécula. Una supramolécula. Ahora, vamos a ver los ejemplos, pero no te olvides esta escala. Molécula, macro, supra. ¿Cuál es más grande? Supra. ¿Cuál es ínfima? Un tanto más pequeña. Molécula. Ahora, vamos a ver los ejemplos. Ahora sí, vamos a ver los ejemplos. Muy bien. Recordar. Recordar es volver a vivir, dicen los antiguos. A ver, vamos a borrar esa partecita. Creo que hay un apunte que no debe estar allí. Vamos a borrarlo. Muy bien, listo. Profe, cuando se habla de moléculas, por ejemplo, yo puedo hablar
de moléculas que tienen átomos iguales. Átomos, signo igual, iguales. Como son iguales, el prefijo a utilizar es el prefijo homo. Homoatómicas. Ejemplo, nitrógeno molecular, hidrógeno molecular, oxígeno molecular. Es más, hay uno que es súper importante, no lo hemos considerado, el ozono, ¿no? Profe, ¿qué es eso? Ozono. Ese es el famoso ozono, del cual vamos a hablar largo y tendido cuando lleguemos a la parte de medio ambiente, el ozono. Ahora, ¿por qué es importante el ozono? Bueno, recuerda que el ozono forma parte de la capa de ozono que se ubica en una de las capas de la atmósfera denominada estratosfera, ¿no? Ahí está el ozono. El ozono es bueno entonces para el ser humano cuando está lejos, ¿no? Es igual que tu ex. Mientras más lejos esté, mucho mejor para ti. ¿Por qué? Porque cuando el ozono está cerca del hombre, del ser humano, resulta que es tóxico. Si te olvidas, solo acuérdate de tu ex. Profe, si mi ex está cerca, es tóxica. ¿Es buena o dañina? Es dañina. Por tanto, el ozono, cuando está cerca del hombre, es tóxico. ¿Cómo debe estar? Lejos. Cuando está lejos, ¿es bueno? Sí, es bueno. Muy bien. Listo. Profe, así como hay átomos iguales que forman moléculas homoatómicas, también tengo moléculas formadas por átomos diferentes y utilizo el prefijo hetero. Heteroatómicas. Muy bien. Ejemplos hay varios. Está el CO2, está la glucosa, etcétera, ¿no? El monóxido de carbono, que es importante, el metano, los óxidos de nitrógeno que se simbolizan de este modo, los óxidos de azufre que se simbolizan de este modo. ¿No? Pero estamos yendo paso a paso. No hay problema. Estos son ejemplos de algunas moléculas importantes, ¿no? De las más conocidas y de las que de alguna u otra manera siempre vas a tener que hablar. Siempre. Ahora, dentro de este estudio, dentro de la parte de moléculas, también se nos menciona la existencia de algo llamado monómero. Es una palabrita nueva. La existencia de algo llamado monómero. Profe, ¿qué es un monómero? Nosotros le vamos a llamar monómero a aquellas moléculas que cuando se juntan forman algo nuevo llamado polímero. Sin embargo, hay que percatarse del prefijo. Profe, el prefijo que se está utilizando en esta parte es el prefijo mono. El prefijo mono. Ahí está. Nuestro prefijo mono. Muy bien, profe. Como nosotros sabemos, el prefijo mono significa uno. Vamos a hacer un poco de recuento. El prefijo mono significa, vamos a ponerlo acá, uno. Profe, ¿cómo se dice pocos? El prefijo oligo significa pocos. Y profe, ¿cómo se dice muchos? El prefijo poli significa muchos. Profe, me doy cuenta que es importante saber prefijos, sufijos y demás para aprender biología. Es correcto. No hay que dejar escapar la existencia de los prefijos y cómo los prefijos de algún otro modo influyen para poder conocer adecuadamente la definición de cada una de las palabras que nos presenta la ciencia biológica. Ahora, asimismo, estimados, dentro de los monómeros más importantes, vamos a tener cuatro: los monosacáridos, los ácidos grasos, los aminoácidos y los nucleótidos.
Profe, quisiera entender un poco más este asunto. No me queda muy claro a qué le estamos llamando monómero. Bueno, para eso atento. Un monómero, un monómero, vas a hacer de cuenta que es como un ladrillo. Ya, hagamos de cuenta, profe, no existen ladrillos morados. Hagamos de cuenta que sí, ya es un ladrillo morado. Muy bien, es un ladrillo. Si un monómero es un ladrillo, estimado chibolito, la pregunta creo que es obvia, es evidente. Si juntamos varios monómeros, varios ladrillos, al final, ¿qué vamos a obtener? Una pared. Correcto. Vas a obtener una pared, ¿no? Una pared con los ladrillos a los cuales les hemos llamado monómeros. Ahí tienes tu pared. Y profe, ¿para qué me sirve entender esto? Cuando se juntan varios monómeros, que en este caso es un ladrillo, se forma una pared. A esa pared formada, ¿cómo le vamos a llamar? Polímeros. Ah, o sea, ¿el monómero monosacárido forma un polímero? Sí. ¿El monómero ácido graso forma un polímero? Sí. ¿Aminoácido forma un polímero? Sí. ¿Nucleótido forma un polímero? Sí, es correcto. Ya es correcto. Ahora, estimados chibolitos, antes de entrar en detalles, hay que recordar algo. Antes de entrar en detalles, hay que recordar algo. Profe, las moléculas, a su vez, pueden tomar no dos formas, vamos a decir que son dos tipos de estructura. Algunas dice que carecen del famoso enlace carbono-carbono. Otras, más bien lo van a tener con enlace carbono-carbono. De eso vamos a hablar más adelante, pero es importante que desde ya lo entiendas. Cuando una molécula no tiene el enlace carbono-carbono, normalmente le llamamos inorgánica. Y cuando tiene el enlace carbono-carbono, lo contrario, orgánico. Muy bien, entonces, vean, profe, ¿dónde van a estar los monómeros? Al menos en este pequeño esquema que hemos colocado acá, vamos a poner a los monómeros en esta columna. Por ejemplo, veo por acá que dice glucosa monosacáridos. Vamos a poner monosacáridos. Es un monómero. Profe, monosacáridos es el monómero. Cuando varios monosacáridos se juntan, se unen, interactúan, ¿qué van a formar? Un polímero. Profe, al polímero de los monosacáridos, de manera general, ¿cómo se le llama? Carbohidratos. Si en el examen te preguntan, ¿cuál es el monómero de los carbohidratos? Monosacáridos. ¿Cuál es el polímero de los monosacáridos? Carbohidratos. Listo. Esa es la notación. Por acá, monómero. En este caso, el monómero le vamos a llamar ácidos grasos. Ácidos grasos. Profe, cuando varios ácidos grasos se juntan, van a formar un polímero. En este caso, ¿cómo se le llama el polímero? Lípidos. Lípidos. Listo. Por acá también. Vean, por acá también. Profe, voy a tener monómero. ¿Cómo se va a llamar el monómero? Al monómero le vamos a llamar, aminoácido. Profe, quiero saber qué es un aminoácido. Todavía no. Espérate. Si no, vas a volar. Y este monómero forma polímero.
Y eso es lo importante. ¿Cómo se va a llamar al polímero de los aminoácidos? Al polímero de los aminoácidos nosotros le vamos a llamar proteínas. Muy bien. De momento, si te preguntan, ¿cuál es el monómero de los lípidos? Ácidos grasos. ¿Cuál es el monómero de las proteínas? Aminoácidos. ¿Cuál es el monómero de los carbohidratos? Monosacáridos. Por último, monómero. Y aquí vamos a poner a los famosos nucleótidos. Muy bien. Profe, de repente me preguntan, ¿cuál es el monómero de un nucleótido? Mejor dicho, el polímero de un nucleótido. En este caso, van a ser los famosos ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Muy bien. Ahí tenemos entonces. Ahora, no te olvides, desde ya, nucleótidos, aminoácidos, ácidos grasos, monosacáridos, son monómeros. Ácido nucleico, proteína, lípido, carbohidrato, son polímeros. Profe, tal y como dice acá, toda esta parte que son moléculas de tipo orgánicas. Todas son orgánicas. Solo que en este caso, nosotros vamos a decir, por pregunta de examen, que tanto los monómeros, monosacárido, ácido graso, aminoácido, nucleótido, ¿qué son? Moléculas. Son moléculas. Si en el examen te preguntan, un monosacárido, ¿a qué nivel de organización pertenece? Molécula. Ácido graso, molécula. Aminoácido, molécula. Nucleótido, molécula. ¿Qué son? Moléculas. ¿Ya? No hay que olvidar. Todos son moléculas. Listo. Muy bien, profe. Eso entonces es lo que teníamos que observar en esta parte. Listo. Ahora, volvamos allá. Profe, entonces ya tengo claro cuáles son los ejemplitos que me pueden preguntar cuando nos hablan de las o del nivel molecular. Muy bien. Profe, ahora, de repente nos pueden preguntar también en el examen. Si en el examen te pregunta, probablemente has visto, si revisaste un poco bibliografía, que aparece en algunos casos el peso molecular de algunas moléculas. Profe, si en el examen me preguntan, ¿cuál es la unidad que se utiliza para el peso molecular? ¿Tú crees que será un gramo? No. La unidad que vamos a utilizar, en este caso, es el llamado Dalton. ¿Ya? No vamos a utilizar gramos, no vamos a utilizar microgramos, ni nada por el estilo. La unidad que se utiliza es el famoso Dalton. ¿Ya? La unidad que se utiliza es el famoso Dalton. Y profe, ¿por qué se utiliza el Dalton? ¿No? ¿Por qué se utiliza el Dalton? Porque si utilizara gramos, tendría que hacer esta equivalencia, ¿no? Por ejemplo, ¿a cuánto equivale un Dalton en gramos? Es más o menos 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Bastante pequeño, porque obviamente estamos hablando de moléculas. Así que lo mejor es utilizar la unidad de los Daltons. Ahora, vamos a ver la parte de organelos y hay justamente algunos ejemplos de lo que viene a ser el nivel macro y el nivel supramolecular. ¿Ya? Para tener un poquito más claro el tema y para no tener mayores complicaciones. Muy bien. Primero, profe, un organelo es, tal y como dice la teoría, una asociación de supramoléculas. Es una asociación de algo llamado supramolécula. Eso viene a ser un organelo celular. Vamos a ver entonces a qué se refiere esta parte. Muy bien. Chibolitos. Macromolécula.
En macromoléculas, por ejemplo, hablamos de homopolisacáridos, proteínas simples, lípidos simples, ácidos nucleicos de manera general. Ahorita lo vamos a ampliar. En supramoléculas, más bien, hablamos de heteropolisacáridos, lípidos complejos, proteínas complejas, propiamente del ADN, del ARN, importante pregunta de examen, se habla de la famosa membrana celular, hablamos, pregunta de examen, de los famosos ribosomas, se habla también del nucleolo. Si en el examen te preguntan, ¿el nucleolo es un organelo? Falso, es una supramolécula. Ribosoma es un organelo. Falso, es una supramolécula. ¿De qué más hablamos? Del cromosoma. Ahí está el cromosoma. ¿Ve? Los cromosomas. Si en el examen te preguntan, ¿los cromosomas son organelos ubicados en el núcleo celular? Falso, son supramoléculas. Importante, un tema que ha estado en boca de todos durante estos años, los virus. Profe, valga la aclaración. Cuando hablamos del COVID, para poder ampliar esta parte antes de entrar a organelos, cuando se habla del COVID, ¿el virus es el COVID? No. El virus es el famoso SARS-CoV-2. Ese es el virus. La enfermedad causada por el SARS-CoV-2, ¿cómo se llama? COVID-19. COVID-19. ¿Ya? Además, a lo largo del curso vamos a mencionar la importancia de algunos virus, sobre todo conocer sus nombres, sus funciones y demás, que siempre es importante y siempre es urgente. Muy bien. Profe, si la membrana, ribosoma, nucleolo, cromosoma, virus son supramoléculas, ¿cuáles son organelos? O sea, ¿cuáles corresponden propiamente al nivel de organización de organelos? Hablamos del núcleo, se habla del retículo endoplasmático, que va a tener dos tipos, va a haber un rugoso, va a haber un liso. Se habla de las mitocondrias, se habla también de las mitocondrias. Pregunta de examen, muy simple, pero igual puede venir. ¿Cuál es la función de una mitocondria? Respiración celular. Se habla de los lisosomas, se habla también de los lisosomas, cuya función viene a ser ¿cuál? Digestión celular. Se habla también de los cloroplastos, los conocemos, cuya función viene a ser la fotosíntesis. Y hay varios organelos más, peroxisomas, etcétera. Estamos marcando lo más importante, pero probablemente te estés preguntando, profe, ¿por qué esta parte se ve un tanto complicada, entre comillas? Porque para esto hay que saber un poco de biomoléculas, pero sobre todo, como estamos en un nivel un tanto básico, hay que saber la clasificación de dichas moléculas. Eso lo vamos a hacer aparte, ¿ya? Pero antes, para que te lleves la idea antes de desarrollar un poco esta parte y darle un poco más de énfasis. Cuando se tiene una célula, estamos viendo dos medios. El medio extracelular, que viene a ser este, y el medio intracelular, que viene a ser este. Normalmente yo lo simbolizo así, medio extracelular, ¿no? Es ya algo clásico, está incluso en los libros. Medio intracelular. Por ejemplo, eso lo van a ver mucho más adelante. Por ejemplo, profe, ¿qué se tiene acá? El citoesqueleto siempre está en la periferia, ¿no? Sobre todo cuando son microfilamentos. Lo que están viendo acá son microfilamentos del citoesqueleto, ¿no? Están debajo de la membrana. Lo que estás viendo acá, toda esta estructura, viene a ser la membrana celular, ¿no?
Esa es la membrana celular. ¿Ya? Membranita celular. Que tal y como te darás cuenta, es una bicapa, ¿no? Parece que hay una monocapa y otra monocapa. Eso lo vamos a ampliar en célula. Obviamente, hay una monocapa externa y por tanto debe haber una monocapa interna cuando se habla de membrana. Por eso decimos que la membrana es una bicapa. Por eso se indica que la membrana es una bicapa. Además, algo esencial. ¿Por qué decimos que es una supramolécula y no es un organelo? Porque la membrana está formado por esto. Proteína, son proteínas. Proteína, vamos a poner de azul. Lípidos, lípidos. No sé si ves estas estructuras. Se nota bastante bien acá. Son lípidos. Son lípidos. Esta es la proteína, ese es el lípido. Profe, no veo a los carbohidratos. Sí están. Carbohidrato. A modo de una especie de cuernito que sobresale a la superficie externa, están los carbohidratos. Incluso pueden ser mucho más ramificados de lo que nos plantea el dibujo, ¿no? Incluso pueden ser algo así, carbohidratos. Entonces, si te das cuenta, la membrana tiene lípido, proteína y carbohidrato. Es más, en examen te van a pedir saber los porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje hay de proteína? ¿Qué porcentaje hay de lípido? ¿Qué porcentaje hay de carbohidrato? ¿No? A modo de adelanto, ¿qué porcentaje de proteína tiene la membrana? 52%. Lípido, 40%. Carbohidrato, 8%. Listo. Por eso le llamamos supramolécula, ¿no? Por ahí que le llamamos supramolécula. Profe, muy bien. Entonces, es una aproximación a lo que posteriormente va a ser la biología netamente celular. Recordemos que estamos hablando, por ahora, de lo que viene a ser la biología un tanto más molecular. Ahora, algo más que debamos saber, ¿no? Esta parte, ¿no? Un poco de lo que viene a ser la clasificación de esos elementos. Para eso, vamos a ponernos una pantalla blanquita, creo que sí se va a notar. Podemos poner por acá de repente, mira, de manera un tanto simple, ya, para no complicar demasiado, porque esto lo vamos a ver después también. Ponemos carbohidrato. Ponemos carbohidratos. ¿No? Ponemos carbohidratos. Profe, ¿los carbohidratos en qué se clasifican? Primero aparece por acá monosacáridos. Monosacáridos. Así como hay mono, van a aparecer oligosacáridos. Y dentro de los oligosacáridos destaca los disacáridos, formado por dos monosacáridos. Finalmente, si tengo mono, tengo oligo, tiene que haber poli. Polisacáridos. Polisacáridos. Muy bien. Ahora, si te acuerdas un poco la teoría, si recuerdas un poco la teoría, te indica de que las macromoléculas sobre todo están formadas por homopolisacáridos, ¿no? Las macromoléculas están formadas por homopolisacáridos. Eso significa algo, que a un polisacárido se le puede subclasificar en dos grupos, en homo y en hetero. Por un lado, homo,
monosacáridos. Por otro, hetero, polisacáridos. Muy bien. Profe, de acuerdo a lo que dice la teoría del cepro, de acuerdo a lo que dice la teoría del cepro, ¿quiénes van a ser homopolisacáridos? ¿A qué nivel estructural pertenecen los homopolisacáridos? Estos son macromoléculas. Macromoléculas. Profe, los heteropolisacáridos, como son más complejos, además me dice hetero, significa que se juntan varios polisacáridos. ¿A qué nivel va a pertenecer? Eso pertenece a supramolécula. Supramoléculas. Macromoléculas, ¿no? De esa manera se va distinguiendo. Recordemos que monosacárido pertenece al nivel molecular. Por tanto, oligosacárido, como es una mezcla de varios monosacáridos, macromoléculas. Ahora, estamos adelantando porque igual esto lo vamos a ver con mucho más detalle y ejemplos más adelante. Pero recordar, dentro de homopolisacáridos, destaca, por ejemplo, tres. Siempre destacan tres. Por ejemplo, el caso de la celulosa, el caso del almidón y el caso del glucógeno. Si en el examen te preguntan, ¿no? Si en el examen te preguntan, la celulosa, el almidón, el glucógeno, ¿a qué nivel de organización pertenece? Macromoléculas. Cualquier disacárido, macromoléculas. Monosacáridos como la glucosa, etcétera, moléculas simplemente, ¿no? Etcétera. Muy bien, chibolito. Eso entonces en cuanto a esta parte, ¿ya? Esos son la clasificación de los carbohidratos. Ahora, se va a complicar un poco en lípidos, pero sobre todo porque la información es un tanto abundante, ¿no? Cuando hablamos de lípidos, cuando se habla de lípidos, tenemos una clasificación algo así. Primero tengo a los lípidos simples, ¿no? Los lípidos simples. Los lípidos simples que van a clasificarse en dos grupitos, ¿no? Principalmente dos grupitos, dos grupitos. Lo que van a ser los, entre comillas, gliceroles y lo que van a ser los séridos. Vamos a ponerlo por acá, ¿no? Ahora, el grupo más importante dentro de esa parte, vamos a ponerlo, volverlo a poner por acá un ratito. Lo volvemos a poner en negrito. Vamos a usar negrito ahora, ¿ya? Lípidos. Lípidos. Lípidos simples. Muy bien. Vamos a destacar el más importante. Luego ya lo veremos con detalle. El más importante de los simples es el triglicérido. Los triglicéridos. Dentro de lípidos simples también tengo otro. Los séridos. Profe, séridos como sería el caso del palmitato de colesterilo, la miricina, entre otros. Así como hay simples, y recordemos lo que nos interesa para esta parte. ¿A qué nivel estructural pertenecen los lípidos simples? Macromoléculas. Profe, ¿por qué? Porque se juntan tres ácidos grasos con glicerol, en el caso de triglicéridos, ¿no? Ahora, otro. Lípidos compuestos. Si hay simple, ¿qué debe haber? Compuesto. Lípidos compuestos, ¿no? O complejos, como dice la teoría.
Vamos a tener un grupito. Primero un grupito por acá. A ese grupito le vamos a llamar, a ver, utilizamos amarillo. Vamos a llamarle así. Fosfolípidos. Fosfolípidos. Dentro de fosfolípidos tengo dos. Por un lado, fosfoglicéridos. Y por otro lado, las esfingomielinas, ¿no? Ahí está. Fosfoglicérido, esfingomielina. Incluso, dentro de esto, se tiene varios tipos de fosfoglicéridos. Destacan 4. ¿Cuáles son, profe? A ver, que no se borre. Tenemos las lecitinas, las cefalinas, las cardiolipinas, ¿no? Bastante preguntadas en examen, parte de la membrana mitocondrial interna, parte de la membrana interna de las bacterias gram negativas, etcétera. Eso lo vamos a ver en lípidos, no se preocupen. Y también se tiene al famoso fosfatidil inositol. ¿Listo? Fosfolípidos. Y dentro de lípidos compuestos también tenemos, vamos a poner de color verde, a los glucolípidos, que también tiene otro nombre, también llamados esfingolípidos. Tenemos 3 grupitos. ¿Cuáles son? Profe, cerebrósidos. Exageramos la B, brósidos. ¿Por qué exageramos la B? ¿Dónde está un cerebrósido con B? Sustancia blanca. Por eso se exagera. Otro, gangliósido. Exageramos la G. ¿Dónde está un gangliósido? Sustancia gris. Por último, cerebrósido gangliósido sulfátido. Sulfátidos. Muy bien. Y todos estos lípidos compuestos, ¿no? Generalmente estos lípidos compuestos, estimados chibolitos, suelen pertenecer a un nivel un poco más complejo llamado supramolécula, ¿no? Por lo general, entonces, por eso estamos viendo un poco no son las escalas, son ejemplos dentro de cada uno de los niveles de organización. Cuando se ve entonces niveles de organización, lo que vamos a colocar son ejemplos como estos, ¿no? Algunos ejemplos como estos que nos van a permitir tener un poco más de panorama, ¿no? Para entender un poco más la biología. Entonces, a todos estos, que ya son más complejos, van a ver después la estructura, pertenecen al nivel supramolecular. Son supramoléculas, ¿no? Por diferentes motivos. Listo. También hay lípidos derivados, solo que esos no los vamos a considerar para esta clasificación. Listo. Esos son lípidos. Por último, podemos hablar de las proteínas. Igual, como ya han visto, hay una dinámica. Tenemos proteínas simples. ¿No? Por un lado, las cuales se van a dividir en 2 tipos, ¿no? Primero, las famosas esferoproteínas, también llamadas proteínas globulares, ¿no? O simplemente proteína globular.
proteínas globulares, ¿no? Dentro de esto hay varios ejemplos. Lo vamos a tener que ver después, ¿no? Hay varios ejemplos. Varios ejemplos. A ver. Vamos a dar un alcance, ¿ya? Para que ya lo tengan en cuenta. Tenemos, por ejemplo, a las globulinas, las albúminas, las globulinas, las albúminas. Tenemos a las gliadinas, las glutelinas, las histonas, que la vamos a ver más adelante, mucho más adelante, y las protaminas. Y las protaminas, ¿no? Esas son las proteínas o esferoproteínas más importantes, ¿no? Otro grupo son lo contrario, escleroproteínas, escleroproteínas, o también llamadas proteínas fibrosas, o también llamadas proteínas fibrosas. Ahí también tenemos hartos ejemplitos, ¿no? Vamos a poner por acá otro bloque de ejemplitos. Profe, por ejemplo, ¿quién está acá? Está el colágeno, está el colágeno, está la elastina, ¿no? Está la fibroína, está el fibrinógeno, está el fibrinógeno, está la actina, está la miosina, ¿no? Y algo importante, la queratina, que es la que se encuentra en el cabello, las uñas, los cuernos, etcétera. La queratina. Profe, todo lo anterior, todas las proteínas simples, ¿qué son? Macromoléculas. Recuerda que todo esto es para poner ejemplos de macro y supramoléculas. Macromoléculas. Finalmente, estimado, así como hay simples, debe haber compuestas. Aunque algunos libros también le llaman complejas, proteínas compuestas, ¿no? Ahí destacan, por ejemplo, aquellas proteínas que están formadas por grupos prostéticos. Podemos ejemplificar. Ya no es complicado esta parte, se maneja bastante fácil. Mira, vamos a ver por acá. Las famosas fosfoproteínas, glucoproteínas, metaloproteínas, nucleoproteínas, cromoproteínas, proteoglicanos. Ahí está. Esas son las principales proteínas compuestas. Y no hay que olvidar también a las famosas lipoproteínas. Lipoproteínas. Recuerda que todo acaba en proteína. Luego les vamos a explicar por qué. Y todo esto, profe, ¿a qué nivel pertenece? Supramolecular. Son supramoléculas. ¿Listo? Ahí tenemos entonces todos los ejemplos de macromoléculas en cuanto a proteínas y todos los ejemplos de supramoléculas en cuanto a proteínas. Muy bien. Listo. Listo, profe. Ya tengo todos los ejemplos, ya tenemos todas las observaciones. Perfecto. Perfecto. Ahora, ya tenemos claro entonces los ejemplitos y al final, cuando los organelos funcionan de manera organizada, van a formar algo llamado célula. Y la célula se destaca ¿por qué? Porque es el primer nivel de organización que va a tener vida. Y en todo caso, de repente en el examen te pueden preguntar, ¿qué viene a ser una célula? Es un conjunto de organelos que trabaja de manera organizada. Es el conjunto de organelos que va a trabajar de manera organizada. De repente podemos ver un ejemplo
esa es una célula, en este caso es una célula epitelial, es parte de un epitelio. Tiene varias partes, no vamos a profundizar ahora mismo porque si no van a perderse, pero destaca el núcleo, el citoplasma, esta especie de fibras que va a ser el citoesqueleto y los organelos, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias, vesículas, etcétera. Esa viene a ser una celulita entonces, común y corriente. Muy bien, profe. Esos son los niveles de organización que vemos hasta el nivel celular, ¿no? Esto es hasta el nivel celular. Lo que viene posteriormente ya corresponde a un nivel un poco más alto, donde aparecen los tejidos y demás cosas. Listo. Este sería entonces, hasta organelos, es un nivel abiótico porque no hay vida. El nivel celular es el que empieza o marca el inicio de lo que corresponde a la vida.